Buenos días a todos de nuevo y muchas gracias por acompañarnos hoy. Mi nombre es Mario Sánchez, yo soy el director regional para Latinoamérica en D2L y tengo el gusto de darles la bienvenida oficial a la segunda sesión de Fusion Edición Español 2020. Antes de dar comienzo a este panel, quisiera darles algunos tips para tener una mejor experiencia posible. Esta presentación tendrá una duración de 45 minutos aproximadamente y será grabada para poder verla bajo demanda. Por favor, haga sus preguntas a través del icono Q&A en la barra inferior. Comparta también sus comentarios o diga hola en el chat de la barra inferior. Información y enlaces de las sesiones futuras también serán compartidas en la sección de chat. Si tiene problemas técnicos, utilice el chat de ayuda para que se encuentre en la página oficial de d2l.com para obtener ayuda. Recuerde, por favor, compartir sus comentarios, impresiones, reflexiones a través de las redes sociales utilizando el hashtag de D2L Ahora, sin más, bienvenidas la doctora Ana María Mas, la doctora Ana María Berruecos, la doctora Marlena León a este panel. Es un verdadero honor tenerlas aquí para conversar sobre el futuro de la educación en Latinoamérica. Como saben, estamos en el medio de una crisis sanitaria con la pandemia del COVID-19 en muchos países de Latinoamérica y prácticamente en todo el mundo. Y estamos sufriendo una segunda ola y decidiendo si las clases presenciales volverán a la normalidad en el 2021. Entonces, comenzaré la serie de preguntas y sé que han traído su café, su té o su mate para conversar en esta sesión. Y comenzaré a hacer las preguntas en un segundo. Gracias. Perfecto. ¿Ya estamos todos aquí? Excelente, excelente. No, súper bien. Entonces, la primera pregunta creo que se lo haré a la doctora Mas y empezaremos de este formato. Les pido, por favor, responder cada una de mis preguntas. Voy a empezar con la doctora Mas, pero después la siguiente profesora que quiera seguir, pues adelante. La primera pregunta para la doctora Mas es, ¿cuáles fueron sus retos más grandes a la que se enfrentaron al inicio de esta pandemia? Y por favor, si te quieres introducir y decir de qué universidad vienes, doctora Mas, te lo agradecería. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Mario. Yo soy la doctora Ana María Mas, soy secretaria de Educación Virtual de la Universidad Argentina de la Empresa, que es una universidad con casi 60 años de existencia en el centro de Buenos Aires. Nosotros somos una universidad presencial con un hermoso campus y tenemos más de 30.000 alumnos que acuden a nuestra universidad, y somos una universidad comprehensive en el sentido de que tenemos carreras de todo tipo. Tenemos facultad de ingeniería, facultad de ciencias económicas, facultad de derecho y ciencias sociales, facultad de comunicación, etc. Los retos más importantes que nosotros hemos tenido a partir de la pandemia fueron, yo diría, tres. Por un lado, todo lo que tiene que ver con cómo adecuar las metodologías de enseñanza, aprendizaje y evaluación de la presencialidad a la virtualidad, porque las carreras online y las materias virtuales solo las tomaba una parte de nuestros estudiantes. El segundo desafío relacionado fue el cambio cultural y el cambio tecnológico que tuvimos que emprender. Y en tercer lugar, como respuesta a todo esto, fue la capacitación de docentes y de alumnos para poder funcionar en esta nueva realidad. Con respecto a lo que es la adecuación de las metodologías de enseñanza, de aprendizaje y la evaluación, nosotros tuvimos que empezar a trabajar con un software de conferencias, incorporarlo, nosotros usamos Microsoft Teams for Education, y tuvimos que hacer todo este cambio de cómo se pasaba de tener una clase cara a cara a usar un software de conferencia donde había fatiga de cámaras, donde había incluso preocupaciones por la privacidad, normas tipo GDPR, etc. El otro tema tuvo que ver con cómo usar el repositorio de contenidos, nuestro web campus y el LMS.
tercer tema relacionado con toda la adecuación de la enseñanza y el aprendizaje tiene que ver con el registro de las actividades y la interacción que se hacía en la clase, todo lo que uno llamaría ahora las activities, en vez de activities, activities, actividades que quedaban plasmadas en la clase, el registro del presentismo, la manera en que los estudiantes y los docentes empezaban a comunicarse, la duración de las clases, porque nosotros teníamos clases de 4 horas. ¿Podés tener una clase de 4 horas cuando la estás haciendo online? ¿Qué tipo de interacciones se deben dar dentro y fuera de la clase? Porque, por ejemplo, se genera una expectativa en el estudiante cuando está online que la clase no termina nunca, la clase tiene 24 horas, tiene 365 días, entonces eso también produce un tipo de compromiso entre el docente y el estudiante que quizás hubo que reinventarlo, puesto que no podemos tener un docente que esté contestando los mails a las 2 de la mañana. Otro tema muy, muy importante fue el tema de la evaluación, la necesidad de crear nuevos instrumentos, como por ejemplo simuladores, qué hacer con materias muy prácticas que requieren laboratorio, y ahí tenemos unos temas que quizás podamos hablar luego. ¿Qué herramientas podemos tener para todo lo que es el monitoreo, para prevenir el fraude, la copia, el plagio, etcétera? Entonces, todo eso tiene que ver con el aula. Con el tema cultural y tecnológico, bueno, todos los asuntos de conectividad, asegurar que todos nuestros estudiantes puedan tener suficiente conectividad para estar justamente no perderse nada, qué pasa con las pantallas abiertas, con la visualización de la imagen. Esos han sido grandes desafíos, el uso de múltiples dispositivos para poder comunicarse. Y por fin, en todo lo que es la capacitación de los docentes y de los alumnos, aprender, en nuestro caso, a usar el Teams for Education para armar canales y grupos para visualizar las clases grabadas, aprender todo lo que tiene que ser competencias colaborativas y de trabajo en equipo. Y quizás el último punto sobre el que también quisiera hablar luego de que las otras invitadas también se expidan, para mí tiene mucho que ver con el uso de los datos, el uso de los analytics, para poder usar el poder que tiene un LMS como puede ser Brightspace, que en obtener datos, las universidades tenemos muchos, muchos datos sobre los alumnos, pero no siempre los utilizamos de la manera más efectiva o los aprovechamos, quizás quisiera decir, para el objetivo más importante que es mejorar la calidad de nuestra enseñanza y para un objetivo que también es muy importante, que es la retención de los alumnos, mejorar la experiencia cuando están en la facultad y a su vez lograr que el alumno sienta deseos de quedarse, pueda quedarse y prevenir, hacer lo que nos permite hacer LEAP, que es justamente predecir, avanzar, qué es lo que, y poder tomar medidas preventivas en lugar de medidas correctivas. Excelente, doctora. Más, doctora León, tu opinión personal de los retos más grandes a la que se enfrentaron en su universidad y por favor si te puedes presentar y también hablar de tu universidad. Gracias. Gracias, Mario. Bueno, estaba escuchando con mucha atención a Ana María y veo que nuestras universidades son similares. Estoy aquí hoy en representación de la Universidad de las Américas, que es una universidad que está en Quito, Ecuador. Somos la universidad privada más grande del Ecuador y somos una universidad hasta hace muy poco solamente presencial. Durante la pandemia, acá en el Ecuador decretaron el estado de emergencia justo el día 14 de marzo y nosotros comenzábamos clases el 21 de marzo, el 23 de marzo. Eso quiere decir que tuvimos apenas 10 días para transformar todos nuestros cursos, que eran obviamente presenciales, a una modalidad 100% online. O sea que con esto quiero compartirles que el primer reto muy fuerte que enfrentamos nosotros fue el reto de la inmediatez. Cómo adaptamos todo en un periodo de tiempo muy corto y realmente fue grande porque teníamos que seleccionar la tecnología, teníamos que lograr que nuestros profesores adapten sus cursos a la modalidad online
Y todo esto, pusimos en juego toda una maquinaria que realmente involucró mucha creatividad, mucho trabajo en equipo por parte de quienes hacemos UDLA al interior de la UDLA, no solamente quienes están de cara a los estudiantes. Creo que siempre digo que las situaciones difíciles ponen a flor de piel las mejores cualidades de las personas, ¿no? Sacan esa parte interesante de cada uno de nosotros que puede ayudarnos a resolver problemas. Entonces, digamos que el problema de la inmediatez fue un desafío muy fuerte. Como les comenté, solo teníamos 10 días. Empezamos nosotros también a trabajar con Microsoft Teams y de hecho Microsoft nos evaluó y nos seleccionó como caso de éxito de la región porque en tan corto tiempo logramos hacer toda esa migración y adicionalmente integramos nuestros sistemas para que los equipos se creen automáticamente en grupos de acuerdo a nuestros paralelos y adicionalmente para que los horarios de las sesiones y el agendamiento de todas las sesiones se diera sincronizado con el horario de clases que hubiera tenido el estudiante en modalidad presencial. Logramos dictar durante este primer semestre de emergencia más de 200.000 clases totalmente online y todas están grabadas y a disposición de nuestros estudiantes. Pero en el tema tecnológico no es solamente seleccionar una tecnología para que las personas puedan usarla, o sea, también tenemos que garantizar que las personas estén en capacidad de utilizar esas tecnologías. Entonces nos tocó hacer muchos tutoriales, muchos videos para que nuestros estudiantes puedan aprender y con el tema de los estudiantes era más sencillo, ¿verdad? Pero también para nuestros profesores, para que pudieran saber cómo hacer toda esta sincronización, cómo tener a sus equipos, cómo garantizar la colaboración y el involucramiento de nuestros estudiantes. Y nos tocó desarrollar a nivel pedagógico un diplomado en el que pudimos tener la participación de más de 1.200 profesores para que ellos pudieran no solamente conocer las herramientas tecnológicas, sino también adaptar nuestro modelo educativo a la modalidad de enseñanza online. Entonces, dimos esta capacitación con todos nuestros docentes. Ellos pudieron, lo más importante para la Universidad de las Américas es no solamente adaptarse rápido, sino seguir ofreciendo una educación de calidad en medios distintos a los normales, digámoslo así, porque somos una universidad presencial. Así es que en este diplomado para nuestros profesores, ellos pudieron aprender cómo adaptar todos sus contenidos y sus modelos de enseñanza a la modalidad virtual, pero sobre todo manteniendo la calidad de enseñanza, el logro de los resultados de aprendizaje y esto, para esto nos está ayudando muchísimo la integración que estamos haciendo con Brightspace, donde hemos configurado absolutamente todos los resultados de aprendizaje desde el nivel institucional hasta el nivel de asignatura, de modo que podamos hacer un seguimiento muy continuo de cómo va avanzando el estudiante en el logro de esos resultados de aprendizaje. Es decir, tratamos de que los profesores tuvieran herramientas para poder mantener involucrados a los estudiantes en esta modalidad virtual. Ana María más nos comentaba que, bueno, ¿cómo hacemos para que el estudiante participe, para que no esté presente, pero sin participar, sin involucrarse? Todo esto también lo vivimos acá. Y eso se une a otro detalle, que es el tema financiero, porque estamos en una situación de emergencia donde obviamente la economía también ha sufrido un golpe y el acceso a los recursos económicos está muy restringido, no solamente en las instituciones, sino también en las familias. Entonces, nosotros somos una institución privada y teníamos que no recibe ninguna ayuda del gobierno y teníamos que hacer todo esto y adaptarnos rápido y todo lo que les he comentado sin recursos económicos y tratando además de ayudar a nuestros estudiantes para que ellos pudieran tener acceso a la educación. Entonces nos tocó también crear muchos planes de financiamiento, acuerdo financiero con instituciones dedicadas a este giro de las finanzas para poder garantizar que nuestros estudiantes tuvieran el acceso.
Y lo mismo nos tocó hacer en el tema de conexión a Internet, porque el Ecuador es un país, bueno, y creo que es común en la región, donde la penetración todavía de el Internet no es el que tenemos en países desarrollados. Así es que tenemos muchos estudiantes que todavía no tenían acceso y tuvimos que hacer muchos acuerdos con empresas proveedoras de Internet para que se crearan planes especiales para los estudiantes de la universidad, para que pudieran tener acceso a sus clases online. Realmente creo que ha sido una etapa súper interesante y entretenida para todos. Aburridos no hemos estado ni un solo minuto y podríamos estar hablando mucho más de los retos, pero quisiera dejar que ustedes también pudieran compartir. Muchísimas gracias. Gracias, mi estimada Marlena. Doctora Berruecos, buenos días. Hola, Mario. Hola, la pregunta también para ti. Por favor, si te quieres introducir y decirnos de dónde vienes. Y la pregunta, ¿no? ¿Cuáles fueron esos retos grandes a los que se enfrentó tu universidad durante el inicio de la pandemia? Bueno, buenos días. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Soy Ana María Berruecos. Estoy a cargo de la Dirección de Enseñanza y Aprendizaje Mediados por Tecnologías de la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México. Somos una universidad jesuita con 75 años ya de trayectoria en la Ciudad de México. Y bueno, pertenecemos al sistema universitario jesuita en México y bueno, pues en el mundo, ¿no? O sea, hay conexión entre todas las universidades jesuitas en el mundo. ¿Cuáles fueron los retos más grandes? Bueno, pues más o menos escuchándolas, yo creo que un poco nos enfrentamos todos a esto. A nosotros nos pilló el cierre de la universidad en medio de un semestre, o sea que no había chance como que de empezar de cero algo. En realidad tuvimos como 10 días más o menos para reaccionar cuando ya vimos que se venía esto encima. Y bueno, yo creo que sí teníamos bien claro desde la DEAMET, desde la dirección, que pues esto era nada más para salir del paso, ¿no? O sea, era una emergencia que teníamos que atender en ese momento y que bueno, ya que las cosas se calmaran, teníamos que ver ya más a futuro, a los siguientes semestres. Yo creo que los grandes retos fueron primero la organización, sobre todo calmar a los docentes, estaban muy nerviosos, todavía tuvimos oportunidad una semana antes del cierre de que hubiera presencialidad en la universidad y aprovechamos esa semana para impartir cursos presenciales porque sabemos que hay docentes que necesitan que los llevemos más de la mano. Cursos presenciales sobre todo a destajo fueron, ya no me acuerdo, como 400 horas, no sé, más de 470 horas de cursos para que los docentes se sintieran seguros utilizando la plataforma Brightspace, que es la plataforma oficial que utilizamos en la universidad. Fue una mezcla entre presencial y webinars para los que se sintieran más cómodos. Y bueno, eso nos ayudó como un poco para que ellos se sintieran seguros. Muchas asesorías personalizadas a docentes que se acercaban de cómo le hago, cómo entro, qué, pero bueno, a todo esto quiero decir también que llevábamos ya 3 años con un programa permanente de formación tecnopedagógica dentro de la universidad, donde no solamente enseñamos a utilizar la plataforma, sino que también damos cursos sobre competencias digitales docentes a los profesores, a las y los profesores, y también algunos temas de innovación y tendencias educativas como aula híbrida, aula invertida, gamificación, y evaluación, etcétera, ¿no? Entonces, llevábamos ya un tiempo formando. Esto no quiere decir que todos los profesores estuvieran involucrados en este tipo de formación, pero sí creo que es algo que nos ayudó mucho a que esta transición urgente fuera mucho más tranquila. En el momento en que se cerró la universidad, pues se hizo esta transición sin mayores problemas. Nunca hemos tenido hasta ahora, jamás hemos tenido problemas con la plataforma, ¿no? Pero sí creo que fue mucho trabajo tranquilizar a los docentes, que les llegara a todos la misma información. Evidentemente estábamos nosotros tranquilos porque teníamos las tecnologías para enfrentarlo, tenemos la plataforma
y pues bueno, por supuesto que era como que la herramienta principal, ¿no? Ya habíamos tenido en el 2017 un terremoto que, bueno, pues se cancelaron clases durante 15 días y yo creo que desde ahí sí empezamos a pensar de, bueno, somos una zona de riesgo, esto puede pasar en cualquier momento. Mientras más tengamos formados a los docentes para enfrentar este tipo de situaciones, pues va a ser mejor para todos, ¿no? Y bueno, evidentemente la universidad pues tomó muchísimas medidas, apoyar a los estudiantes que no tuvieran los equipos, se les dieron equipos, se hizo una campaña de donación también de tablets, computadoras. Sí puedo decir que todos los docentes y por lo menos todos los que trabajamos en la universidad tenemos acceso a estos equipos. Y bueno, por parte de la de AMED lo que hicimos fue lanzar una serie de webinars para formar a los docentes, como que esta formación de emergencia docente, un kit básico que era, bueno, conocer la plataforma, lo que es aula invertida en tiempos de contingencia. Escogimos esta metaestrategia pensando en los diferentes escenarios que se podían venir más adelante. Entonces fue uno de aula invertida en tiempos de contingencia, cómo diseñar actividades en línea, la videoclase como recurso didáctico, la videoconferencia interactiva y dinámica y cómo ser tutor en línea. Era un paquete, y bueno, pues lo que logramos en todo este tiempo fueron, diseñamos 22 webinars diferentes, más de 660 horas de formación, se inscribieron más de 6,700 profesores. Como profesores únicos, los que manejamos Brightfield lo entendemos como profesores únicos, fueron 1,900 profesores, solo de Ibero Ciudad de México 1,600. Entonces creo que abarcamos de cierta manera pues una gran población docente. Y bueno, al principio nuestros webinars fueron más de contención emocional hacia los docentes, ¿no? Yo creo que se sintieron acompañados durante este tiempo, los escuchamos sus necesidades, escuchamos los problemas a los que se estaban enfrentando. Abrimos un aula en Brightspace de comunidad docentes en línea para que entre ellos intercambiaran problemas, encontraran soluciones, pudieran intercambiar recursos, reflexionaran sobre todo este proceso de cambio. Y bueno, pues además ya veníamos trabajando, tenemos nuestra página web donde hay recursos para la docencia, tenemos nuestro canal de YouTube donde tenemos videotutoriales no solo de Brightspace, sino de muchas otras herramientas y aplicaciones digitales. Teníamos todo ahí, ¿no? Más adelante la universidad sí hizo una estrategia institucional donde se juntaron por academias los docentes y rediseñaron algunas de las materias de cara a agosto, ¿no? Pero bueno, que la incertidumbre siempre estuvo presente, ¿no? Yo creo que esa parte nadie nos salvamos, la preocupación de los docentes, tener que estar monitorizando también las reacciones de los estudiantes. Y bueno, pues finalmente yo lo que creo es que toda esta primera etapa, hasta antes de las vacaciones de verano, pues sí fue y sí lo tenemos que reconocer así, pues la famosa enseñanza remota de emergencia, ¿no? Que nos preocupamos más en general en cómo hacer llegar y cómo dar continuidad a las clases, que realmente el cómo, que ahí es donde entra toda esta parte de la que hablan Marlena y Ana María, de la calidad y de cambiar justamente estas metodologías. Los que estamos en este mundo de la educación virtual sabemos que no es lo mismo una clase presencial que una clase virtual, que dar una clase por Zoom no es educación a distancia, que dejar mucha tarea no es educación a distancia, sino que se requiere todo un proceso de diseño de aprendizajes que tiene que ver mucho con la didáctica de cada una de las áreas del conocimiento, ¿no? Pero bueno, creo que al final la transición fue buena. Tenemos, Mario, pues ya lo sabe, ¿no? El uso de la plataforma se ha prácticamente duplicado. El uso de Pulse, que ha sido un gran aliado también para los estudiantes y para los docentes. También tenemos ya casi 10,000 usuarios únicos. Entonces, pues ha ido avanzando, como decimos, ha ido avanzando, ¿no?
Perfecto. Gracias, Ana María. Excelente conocer cada una de sus experiencias. Esto me da la oportunidad de ir a la siguiente pregunta, ya que conocimos un poco del pasado, es enfocarnos ahorita en qué va a suceder ahora en el 2021, ¿no? ¿Volverán las clases a la normalidad? ¿Cuál va a ser el rol de la clase presencial? Entonces, empezando tú con, estimada Marlena, con la siguiente pregunta. Los modelos de enseñanza y aprendizaje van a cambiar, van a continuar siendo iguales a lo que estuvieron siendo antes de la pandemia. ¿Cuál es el papel de la tecnología básicamente con esos nuevos modelos de enseñanza o aprendizaje que están siendo puestas en práctica, pero que no sabemos si cuando vuelvan las cosas a la normalidad el próximo año va a ser lo mismo o va a ser algo completamente diferente? ¿Cuál es tu opinión? Gracias, Mario. Bueno, yo creo que los cambios que estamos experimentando ahora por esta situación especial son cambios que vinieron para quedarse, porque teníamos muchos paradigmas y especialmente en temas de educación, muchos tabús, algunos autoimpuestos que se han roto gracias a esta pandemia. O sea, realmente yo lo veo como un acelerador que nos hizo dar el salto mucho más rápido de lo que pensábamos o de lo que lo hubiéramos hecho si todo hubiera seguido su línea normal. Y en ese sentido considero que muchas de las cosas llegaron para quedarse, como por ejemplo el hecho de que aprendamos a generar modelos mucho más flexibles de educación. Y cuando hablo de flexibles, no estoy hablando de facilidades, de que el estudiante no tenga que comprometerse o que sea más sencillo para el profesor. Estoy hablando de flexible en el sentido de, bueno, si ahora el estudiante pudo estar conectado virtualmente y no tenía que ir obligatoriamente al campus, ¿por qué no hacerlo en el futuro también? O sea, ¿por qué no permitir que un estudiante que por condiciones de trabajo o temas familiares deba estar fuera de la ciudad, que se siga conectando a su clase al mismo tiempo que sus compañeros están en el aula, él se pueda conectar virtualmente? ¿Sí? Ya hemos probado que la tecnología funciona para ello. En el caso de la Universidad de las Américas, hemos instalado cámaras en todas nuestras aulas para implementar nuestro modelo flex, es decir, bueno, el que puede venir tiene un cupo siempre en su aula y el que no se tiene que perder la clase, se va a conectar vía Teams y va a seguir viendo a su profe y va a seguir participando con sus compañeros. Entonces pienso que la flexibilidad es algo que va a estar a flor de piel. Pero también creo que nuestras legislaciones en cada uno de nuestros países no están preparadas para que las universidades tengan esta rapidez de respuesta que tuvimos que tener ahora. Entonces pienso que requerimos a futuro ajustar también las regulaciones de cada uno de nuestros países en temas de educación para poder ajustar los modelos educativos a todos estos temas que ahora han surgido y que podemos ver. Por ejemplo, un tema fundamental que vimos que las regulaciones lo impedían, al menos acá en el Ecuador, era enseñar mediante el uso de la tecnología carreras como odontología o medicina. ¿Y qué hemos visto? Ahora durante la pandemia, nosotros seguimos dando todas las clases online. Tenemos el reto de las clases prácticas para las que tuvimos que implementar VPNs para que los chicos pudieran acceder remotamente a los laboratorios. Tuvimos que utilizar mucho más herramientas de realidad aumentada para que ellos pudieran sentir, experimentar, palpar los temas de los laboratorios, muchos más simuladores, pero la conclusión que nos ha dejado esta etapa es que pudimos hacerlo. Quiere decir que las regulaciones se deben ajustar para que si la universidad cuenta con la tecnología necesaria para seguir manteniendo la calidad de la enseñanza y seguir logrando que los resultados, que los estudiantes alcancen los resultados de aprendizaje, entonces no tenemos por qué autoimponernos negativas, ¿no? Entonces pienso que es algo que va a estar a flor de piel. Pero también creo
colegas, que durante esta etapa hemos visto también la necesidad de seguir haciendo todo esto, pero logrando mantener ese contacto humano, es eso que nos hace seres sociales, seres humanos, porque hemos visto que durante esta pandemia hemos estado súper conectados, pero hemos tenido también muchos más problemas psicológicos, estrés, el hecho de tener esa ausencia de contacto físico ha generado otras necesidades, y pienso que los modelos educativos deben ajustarse para lograr fortalecer mucho más las capacidades humanas que nos hacen distintos de cualquier máquina o computadora, y lograr fortalecer esto a través de nuestros modelos educativos. Por ejemplo, ¿qué nos hace diferente de una computadora? Nosotros somos capaces de colaborar, de trabajar en equipo, de aprender siempre de las situaciones nuevas. ¿De qué manera nuestros modelos educativos están haciendo que nuestros estudiantes lo logren? ¿Cómo estamos preparando a nuestros estudiantes para que se adapten en el futuro a las cosas nuevas que puedan venir? Siento que los modelos, las estrategias de enseñanza que apliquemos deben lograr justamente eso, seguir haciendo que cada vez el ser humano tenga ventajas en relación a esas operaciones repetitivas que puede hacer una computadora. Y eso solo lo podemos hacer resaltando nuestro lado humano, logrando que nuestros estudiantes puedan ser colaborativos, puedan sentir compasión, puedan generar empatía, independientemente de la profesión en la que ellos se estén desenvolviendo. Eso lo pongo sobre la mesa y bueno, quisiera saber qué opinan mis compañeras. Sí, excelentísimo. Adelante, doctora Mazo, doctora Berruecos. Bueno, muchas gracias, Mario. Como por lo que uno va escuchando, realmente tenemos muchísimas cuestiones en común. Solo una remisión al punto anterior. Nosotros también, en el tercer punto mío, que era la capacitación de los docentes, también nos arremangamos, como decimos, y en una semana hubo una capacitación enorme de más de 1.600 docentes, que también en principio se hizo presencial, y justamente el éxito de que nuestra educación se haya llevado a cabo en las circunstancias que hemos vivido. Ustedes saben que en Argentina todavía sigue lo que se llama el lockdown, es decir, la restricción para salir, etcétera, con los efectos económicos que también mencionaron mis antecesoras. Y en realidad nosotros consideramos que el éxito de poder continuar con calidad, prácticamente sin perder ningún alumno, con familias que también tuvieron los mismos problemas económicos que han sido mencionados, fue gracias al entusiasmo, a la versatilidad, a la flexibilidad que tuvieron los docentes y, por qué no decirlo, también los alumnos. En UADE nosotros tenemos un lema que es aprender haciendo, y el aprender haciendo es un aprender que nosotros también lo tomamos en serio como institución. Es decir, nosotros hemos aprendido esta nueva manera de educar y de continuar con la misión de la universidad gracias a la práctica. Entonces, retomo una de las primeras preguntas que mencionaba Marlene, que es la pregunta, bueno, ¿es imprescindible la presencialidad en todas las carreras? ¿O cuán imprescindible es la presencialidad en las carreras? Algo que se daba por sentado, que solamente podía hacerse de manera presencial, descubrimos en esta situación que se podía hacer de otra manera. Nosotros sabemos ya que la educación y los contenidos en línea han tomado un rol protagónico, y es posible que siga, digamos, hablando en términos de mercado, siga ganando market share lo que es online, lo que está virtual, versus lo que es presencial. Sin embargo, nosotros como institución, como universidad presencial, también tenemos exactamente el mismo modelo que nos contaban para la Universidad de las Américas en Ecuador. Nosotros hemos instalado cámaras
en todas nuestras aulas, y también estamos apostando a lo que es un contenido y una manera de dictar las carreras de manera mixta. El docente ya tiene a disposición, y muchas de las clases se han dictado directamente desde las aulas de UADES, aprovechando, por ejemplo, el pizarrón, que es algo que los profesores extrañaban. Ya han empezado a dictar desde el aula y a su vez con la conexión de los alumnos en sus casas. Esto es importantísimo, esto es útil, la tecnología lo permite, y esto también le da la posibilidad a los alumnos de elegir qué es lo que prefieren, si prefieren dar sus clases desde su casa, tomarlas en su casa, o tomarlas en la universidad. También nosotros hemos flexibilizado la estructura de las aulas, poniendo, por ejemplo, yo hablaba con el director de nuestra carrera de artes escénicas, y hemos puesto a disposición el aula magna, el microestadio, nuestro patio central, que es descubierto, está en medio de nuestro campus, y esto permite mayor distanciamiento social y permite revalorizar, reutilizar justamente las instalaciones físicas que tenemos para poder dictar las clases de la mejor manera posible. Hay, por supuesto, una pregunta que quizás antes de dar algunos ejemplos de otras carreras, yo también estoy hablando con el decano de la Facultad de Ingeniería, que es un biotecnólogo muy conocido, y también con la carrera de Derecho, pero la pregunta que uno quizás debería hacerse es si estamos ante cambios o estamos ante evolución. Y aquí tomo la definición quizás más biológica, que uno podría decir que quizás los cambios se ven en periodos más acotados, mientras que biológicamente la evolución se da en generaciones, biológicamente excede una vida. Entonces la pregunta es si esto que nos está pasando en educación es una evolución, es algo que, como dijo Marlene, ha llegado para quedarse y realmente va a producir un cambio en todo lo que es el nivel educativo, en la percepción educativa, en cómo concebimos la manera de incorporar los contenidos, o si van a ser cambios que van a ser una mera redistribución de cómo se enseña una cosa y otra. Creo que aquí vamos a tener que esperar, observar, y va a ser muy lindo ver qué es el futuro en los próximos años. Y para cerrar con los ejemplos que, por ejemplo, en la carrera de Derecho, ha hecho una aplicación muy interesante de todo lo que es inteligencia artificial en lo que hace al derecho procesal digital y la inteligencia artificial aplicada al proceso judicial, donde, por ejemplo, un análisis de un caso judicial se hace en segundos, todo lo que es la búsqueda de la jurisprudencia. Aún así, es el abogado, la persona, quien tiene la última palabra acerca de qué es lo que conviene utilizar. Pero esta utilización de estas herramientas pueden ser muy, muy útiles, y estas sí nosotros pensamos que llegaron para quedarse, porque constituyen otra manera de entender y de ejercer la profesión. En biotecnología es muy interesante las reflexiones de los expertos, puesto que lo que nos decían es que, claro, en las ciencias se necesita un nivel de abstracción para generar conocimiento, y la remoticidad exacerbó esta necesidad de abstraerse. En este sentido, ha sido mucho más fácil de aceptar y muy bienvenido por los alumnos y por los docentes el uso de los simuladores que recrean lo que antes eran experiencias vívidas en laboratorios. O sea, todos los estudiantes de STEM lo vivieron muy bien. Ahora, para todo lo que son skills y habilidades más manuales, más prácticas, más lo que se llama hands-on, como la biología y la química, sufrimos más la falta de laboratorio. Entonces, en este sentido, nosotros creemos que la vuelta a la presencialidad o la vuelta a estas instalaciones
esperamos que sea posible en el corto plazo. Y finalmente, quizás el desafío más importante que uno tiene, nosotros lo ponemos en el área de la evaluación, porque es cómo comprobamos la adquisición de competencias, cómo comprobamos el desarrollo de habilidades cognitivas. Allí una plataforma como Brightspace nos ayuda por, digamos, lo avanzada que está en el desarrollo de competencias, y eso queda de nuestro lado desarrollarlo. Y Marlene, no puedo más que acordar contigo en la importancia fundamental que es la humanización, no perder justamente lo que quizás todavía no sabemos bien cómo hacer. Por eso hoy nos alegra mucho cuando uno hace una conexión y la persona prende la cámara, tema también de debate en nuestra universidad, donde a veces quizás los alumnos pueden o se habían acostumbrado a apagar la cámara y solamente estar escuchando, por razones que podían ser más o menos válidas, pero no es lo mismo prepararse para dar una clase poniendo la cara, preparándose, hasta les voy a decir, peinándose, mostrando uno una sonrisa, mostrando las emociones que pueda sentir. Eso es fundamental. O sea, en la medida en que no tengamos una vacuna, no tengamos una cura, por supuesto que tenemos que seguir con la virtualidad, pero no perdamos la humanidad. Eso es muy importante y nuestra universidad así lo cree. Excelente, doctora Mas. Y para finalizar la reflexión de la doctora Ana María Berruecos en este ámbito de cómo esto va a evolucionar, cómo se ve esto en el futuro después de que terminemos, bueno, se acabe esta pandemia, ¿cómo lo ves desde tu perspectiva? Pues creo que hay muchas cuestiones a debate, ¿no? Em, que se tienen que pensar mucho todavía. Yo creo que de lo que hay que partir es que la educación a distancia no nació ahora con el COVID. La educación a distancia oficial lleva más de 50 años circulando, ¿no? Y ha evolucionado, evidentemente. O sea, es muy claro que las instituciones de educación superior son muy tradicionales y les cuesta mucho avanzar, pero todas las instituciones de educación a distancia son las que han estado en la vanguardia porque han ido aprovechando todas estas nuevas tecnologías para irlas incorporando, y hay muchísimas evidencias, muchísimas investigaciones alrededor del mundo al respecto, ¿no? Entonces, realmente lo que el COVID nos vino a dejar fue justamente acelerar lo que no hemos podido hacer los que llevamos 20 años dedicado a esto, tratando de convencer, tocando puertas, etcétera, pues lo hizo el COVID en menos de un mes, ¿no? De repente las competencias digitales son importantes, de repente pues es importante contar con tecnología. Yo creo que la visión que le ha faltado un poco a las universidades es realmente insertarse en el entorno en el que están. Siempre se ha dicho que una universidad es el reflejo de una sociedad. Vivimos en una sociedad digitalizada. El concepto de sociedad de la información y sociedad del conocimiento tiene ya 50 años también, y apenas ahorita nos estamos dando cuenta con el COVID, ¿no? Entonces, finalmente yo creo que integrar todo esto de las tecnologías como innovación, hay que entender también qué es la innovación. La innovación, uno puede decir, ay, tengo un profesor muy innovador, está aplicando el aula invertida con su grupo. Sí, es fantástico. Por lo menos ese grupo de 20, 30 alumnos que va a tener, pues van a tener una experiencia diferente. Pero una innovación es un proceso, y el impacto del cambio tiene que ser a nivel institucional. Entonces, la integración de tecnologías, bueno, se tiene que tener una posición. ¿Cómo vamos a integrar las tecnologías? ¿Para qué? Como simple instrumento, o como decía el doctor Valenzuela, ¿no? Las tecnologías están ahí para potenciar el aprendizaje. Lo que hicimos ahora con el COVID fue únicamente ver con qué herramientas teníamos disponibles para seguir con las clases, pero para seguir con las clases presenciales, porque dar una clase de 2 horas con un PowerPoint por Zoom es únicamente trasladar una clase presencial con un entorno virtual.
poner cámaras en los salones sigue siendo únicamente trasladar una clase presencial con un entorno y con tecnología. Eso no cambia la experiencia y no cambia las metodologías que finalmente están ahí. La Universidad Iberoamericana tiene un modelo pedagógico que evidentemente es centrado en el estudiante, pero no de ahora, de hace muchísimos años, basado en el enfoque por competencias, y evidentemente al ser una universidad jesuita, todo está centrado en el crecimiento del estudiante para que llegue a ser la mejor persona para los demás, para aportar a los demás. Entonces, toda esta parte de humanismo siempre la hemos tenido y creemos que no la podemos perder. Sencillamente, o sea, todo el mundo dice, estas tecnologías, estamos hablando también, como decía Valenzuela, ¿no? De todo lo que es machine learning, de todo lo que son los robots, de todo lo que es inteligencia artificial. ¿Quién creó todo eso? El ser humano. Detrás de todas estas tecnologías está el ser humano. ¿Para qué se están creando estas tecnologías? Para mejorar nuestra vida. Evidentemente hay malos usos de la tecnología, ¿no? Y eso ya es otro tema de debate que se ha puesto también de manifiesto ahora con el uso de las cámaras, con el derecho a la privacidad, con el derecho a la imagen, con todo lo que son derechos de autor, etcétera, etcétera. Ha abierto un abanico de cosas que veníamos viendo, que había que establecerlas, que había que ponerlas sobre la mesa, y pues esto el COVID lo único que vino a hacer fue acelerarlo y ponérnoslo de cara para decir, pues es ahora o nunca, ¿no? Entonces, cuando decimos llegó para quedarse, sí, llegó para quedarse, porque ya es hora de que nos lo tomáramos en serio, cuando no podemos negar, nos gusten o no nos gusten las tecnologías, todos ya tenemos la mayoría, evidentemente, porque en Latinoamérica sabemos que hay muchísimos contextos diferentes, pero bueno, por lo menos en los contextos en los que nosotros nos movemos, pues todos tenemos un teléfono celular, todos ya usamos las aplicaciones para pedir taxi, para pedir comida, para comprar en línea, para esto. Vivimos en un mundo digitalizado y negarnos a eso, pues es negar que estamos en otra era, ¿no? Como bien decía Ana María, las tecnologías evolucionan muy rápido, la evolución del hombre no evoluciona tan rápido, nuestros procesos de aprendizaje no han evolucionado de un día para el otro ni de 10 años para acá. Las maneras de aprender sí, y ahí es donde entran las metodologías, ¿no? Las metodologías ahí están. Hay que saber cómo utilizarlas aplicando la tecnología. Hay que saber cómo hacerlo para que no se quede como un aprendizaje o una enseñanza remota de emergencia, sino realmente aplicarlas, ¿no? Presencialidad o no presencialidad. ¿Cuál es el valor agregado de la presencialidad? ¿Cuál? En una ciudad como la Ciudad de México, saber que no vas a tener que ir todos los días a la universidad en las horas pico de tráfico, te mejora la vida. Eso es evidente. ¿Hay cosas que tienen que cambiar? Sí, por supuesto. Que un programa académico, en vez de quedarse entre cuatro paredes, se va a ir a todo el mundo, puesto. Hay cuestiones de internacionalización. Vamos a empezar a compartir más. Y porque sea en línea no quiere decir que no va a haber cambio intercultural, que no va a haber pensamiento crítico. Entonces, la educación a distancia nos da todo eso si sabemos hacerla bien. Entonces, para mí, si me dices cuál es el papel de la tecnología en la innovación, con la sola tecnología, como lo hemos visto, no vamos a cambiar las metodologías. La tecnología en sí misma no hace cambiar las metodologías. Tenemos que pensar cómo la vamos a integrar. Tenemos que posicionarnos. Utilizar tecnología no es algo neutro, ¿no? Sí. Eso, por un lado, y por el otro, pues bueno, ¿qué es lo que viene y cuáles son las tendencias? Yo sí creo que a lo que nos hemos enfrentado ahora son justamente estas áreas prácticas de laboratorio, que evidentemente, si estamos hablando de competencias, pues no son solamente conocimientos, son habilidades y son actitudes que esas únicamente se pueden ver y se pueden hacer. Entonces, la tecnología que viene, no que viene, que ya lleva unos años, pero que no nos hemos atrevido, igual y también tiene que ver por el acceso, por lo cara que son, pues es inteligencia, todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial, evidentemente asociado con realidad virtual, realidad aumentada, simulaciones,
todo lo que es el mobile learning para las generaciones de ahora, para la generación Z famosa, va a ser imprescindible. Todo lo que hablamos, ¿no? De las analíticas de aprendizaje para poder tomar decisiones, para ver si está funcionando más que nada, ¿no? Porque uno piensa, va a acabar, no va a acabar. ¿Va a acabar por qué? ¿Nos va a dejar menos dinero en la universidad? No, tiene que acabar porque para que como ser humano florezca, ¿no? Para que logre, para que no tenga esa frustración, para que tenga algo y herramientas para seguir adelante, ¿no? Entonces, todos estos enfoques yo creo que son cuestiones éticas en las que nos tenemos que centrar y no únicamente en pensar si poniendo una cámara, pues vamos a seguir teniendo estudiantes que nos sigan o no nos sigan dentro de las universidades. Hay muchísimo que se viene, hay muchísimos cambios, yo sí creo que se vienen encima. Sí. Sobre todo pensándolo así, ¿en qué sociedad estamos? ¿Qué es lo que le estamos enseñando a los estudiantes? Y realmente lo que les estamos estudiando les está sirviendo para enfrentar este mundo en el que ya estamos viviendo. No es el futuro, es el presente. Y eso es lo que yo creo que tenemos que pensar como universidad. Excelentísimo, excelentísimo. Pues desafortunadamente se nos acabó el tiempo. Yo creo que tenemos que tener otro panel 2.0 para con seguirle, todas sí, porque ustedes. esto tiene puede para durar cortar. horas conversando sobre esto, sí. Pues sí, pues mis estimadas Marlena, Ana María Mas, Ana María Berruecos, les agradecemos enormemente por su tiempo. Creo que fue una excelente conversación, perspectiva desde su punto de vista. Aprendimos mucho hoy. Esperamos que los que atendieron también hayan aprendido mucho. Y espero que podamos volver a hacer esto muy pronto. Un agradecimiento por parte de D2L y todo el equipo de Latinoamérica. Hasta Gracias, luego. Mario, Un abrazo a gracias. Y todas. mucho Bye gusto, bye. Marlena, Se Ana cuidan. María. A todos, Bye bye. gusto. Que estés muy bien. Gracias, Ana. Encantadas. Muchas Gracias. gracias. Bye. Muchas gracias. Chao. Hasta pronto. ¿Hay las preguntas?